Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a Music Island. Yo soy Oscar, espero que estéis bien. Hoy voy a escuchar otra de las covers de The Played. No sé si una o dos. Spoiler en el título del vídeo, supongo. Porque la vez anterior que pensaba escuchar dos y al final solo escuché You Were Beautiful porque no me dio tiempo a más. La escuché dos veces, básicamente. Hoy vamos a escuchar Your Dog Loves You de Cold. Siempre me hago un poco de lío con cómo se pronuncia el nombre de este hombre, porque se escribe Colde, acabado en D. Pero si lo miras cómo se escribe en coreano es Cold. Entonces, ¿cómo lo pronunciarán ellos? Y de nuevo, las razones por las que elijo esta canción es porque la conozco y me gusta. Porque luego han hecho covers de muchas canciones que es que no conozco. Entonces, esta canción de hecho es Cold con Crash. Y por eso la cover la hacen Yejun y Uno. Así que esta no es como la anterior que tenía un vídeo hecho como súper guay con ellos cantando, sino que es una imagen fija, sin más. Pero, bueno, chicos, es que tampoco le puedes pedir que hagan todas las veces eso, tío. Que es que eso tiene que ser carísimo de hacer. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que tengo un Patreon completamente gratis en el que podéis ver los vídeos que YouTube no me deja subir por temas de copyright. Está el enlace en la descripción. Insisto, gratis. Y si os apetece, hay cosas ahí, como el disco de Jisoo, por ejemplo. Y seguramente las cosas japonesas que vaya poniendo en el canal que me las irán tirando porque YouTube es así de desagradable y no le gustan que escuches cosas japonesas. Vamos a escuchar Your Dog Loves You de Cold y Crash. El instrumental parece el mismo. Es verdad que no es difícil de replicarlo, pero parece el original. Qué canción tan bonita. 하지만 괜찮아 넌 유일한
다시 태어나면 내가 먼저 널 안아줄게 약속해 ¡Guau! 말을 건네지 않아도 서로를 바라봐주면서 웃어줘 함께하는 순간 한 번 더 안아줘 Every day and night Esto es abusar ya. Me encanta esta armonía. Qué bonito. Wow. Si os digo la verdad, claro, sabiendo lo bien que cantan los dos realmente, y no habiéndoles escuchado mucho, tengo problemas para distinguir cuál es cuál de los dos. No se han salido ni una coma de cómo es la canción original. Todo lo que ha hecho... Yo entiendo que la segunda parte era Yejun, pero es que no lo sé. Igual me estoy columpiando. Igual me equivoco. Pero no se ha salido ni una coma de cómo es la canción original. Que casi lo agradezco porque me gusta mucho. Me gustan mucho los adlibs que hacen ahí. Me gusta mucho la armonización que hacen. O sea que por mí que no la hayan cambiado. Bien, nice. Es que poco más. Es que poco más puedo aportar. Es que no se puede aportar mucho. Canta tan bonito y tiene esta voz tan fina, ¿sabes? Le va muy bien esta canción. O sea, les va muy bien a los dos. Increíble trabajo, compañeros. Visto que no puedo aportar mucho más, aparte de que me haya gustado mucho la cover, voy a ver una más. Quieto. Que es ya. Esto ya es por masoquismo, porque me gusta sufrir. Que es Yejun haciendo una versión de Sub Forest, en inglés bosque, mamá, Forest, bosque, de Cheyuri. ¿Que por qué conozco esta canción? Lo habéis adivinado porque Subin hizo una cover de esta canción el año pasado. De hecho, escribí en mi blog, incluso, en el Music Island original, que es un blog. Y es la segunda y última cosa que escribí ahí, antes de abandonarlo. Pero si lo queréis leer, en la descripción está el enlace siempre a mi blog. Y está en inglés y en español. Fue muy bonito. Así que, como lo he dicho, me gusta sufrir. Voy a escuchar la cover de Yejun. 난
저기 숲이 돼볼게. 너는 자그맣기만한 언덕 위를 오르며 날 바라볼래. 나의 작은 마음 한구석에여도 돼. 길을 더 보일게. 나를 베어도 돼. qué bonito. 날 지나치지 마. 날 봐줘. 나는 널 들을게. 이제 말해도 돼. 날 보며. Hacer un falsete entero el estribillo. 숲이 아닌 바다이던가. 옆에 높은 나무가 있길래 하나라도 분명히 하고파. 난 이제 물에 가라앉으려나. 난 저기 숲이 돼볼래. 나의 옷이 다 눈물에 젖는데도 바다라고 했던가. 그럼 내 눈물 모두 버릴 수 있나. 길을 더 보일게. 나를 베어도 돼. 날 밀어내지 마. 날 내게도. 나는 내가 보여. 난 항상 나를 봐. 내가 느리래. 숲이 아닌 바다인 건가. 옆에 높은 나무가 있길래 Qué tono tan bonito, qué timbre tan bonito. 하나라도 분명히 하고파. 난 이제 물에 가라앉으려나. Oh. 나의 눈물 우와. 모아 바다로만 Venga ya. 흘려보니 나를 다 감추면 기억할게. 내가 못해 나와 있어. Oh. 난 숲이려나. No sé cómo voy a traducir esto en los subtítulos luego, pero se la ha sacado, básicamente. Al final sí. Ha hecho. Además es que. Pero lo ha hecho muy bien, porque es que no tienes que lucirte durante toda la canción porque no te pide eso, no es así. Realmente tampoco tenía por qué hacer eso al final, pero todos agradecemos que lo haya hecho. Hay un par de, creo que le he pillado un par de veces, igual le ha pasado más veces y no estaba atento, que hace una cosa que es lo que se llama un glissando, que es pasar de una nota a otra, no de forma limpia, sino haciendo todas las notas que hay en medio. Y si pudiera encontrar el ejemplo, sería mucho más fácil que lo entendierais. Hay una parte al principio, o sea, lo hacía una al principio. 길을 더 보일게. 나를 베어도 돼. ¿Ves? Eso es lo que me refiero. Y luego lo hace. Lo hace otra vez en otro punto de la canción.
Eso a mí normalmente no me gusta. Pero le queda muy bonito. Es como todo. También es verdad que no me gusta porque yo, por mi formación musical y por la forma en la que yo aprendí a cantar, eso no se podía hacer. Tú no puedes, pido perdón por el ruido de beber. Eso, o sea, tú no puedes estar cantando de lo que sea clásico y hacer eso. A no ser que te lo pidan específicamente. Pero es raro. ¿Sabéis lo que me pasa ahora? Que ahora tengo ganas de escuchar la versión de Subin. También por comparar los arreglos, porque creo que este arreglo se parece más al original. Y en el de Subin, y además así, si no lo habéis visto, lo vemos todos juntos, porque es... o sea, lo vemos y lo escuchamos todos juntos porque es una versión preciosa. Este empezaba con guitarra, ¿verdad? Y luego había cuerdas. Joder, qué puntería tengo, chaval. Me pasa tantas veces. Un ojo clínico. Empieza con piano, luego añaden cuerda, guitarra y percusión. Y creo que con eso tiran. Y en la versión de Subin empiezan con guitarra. La de Yejun creo que es como la versión original de Cheyuri. Forest Cheyuri. ¿Dónde está? Aquí. Que empieza con piano y luego va añadiendo. Y aquí hicieron. Me gusta mucho de la versión de Subin, que la vamos a ver. Porque yo soy así. Habéis venido aquí a verme a ver a Play y de repente os coméis esto. Pero ¿qué le vamos a hacer? De esta cover de Subin me gusta también que hicieron ese arreglo nuevo. Le da otra calidez. Hace la canción, la original es muy íntima ya, pero le da como otro punto más. Y luego miraré, porque esta la bajaron con respecto a la original, luego compruebo la de Yejun. Qué guapo, Uy, tiene armonía, o sea, armonías, no. Sí, armonías, tiene coros, que creo que la de Yejun no tenía. Hace tanto que no veía esto. Y aquí lo que añaden es otra guitarra. Piano. Más coros. No es percusión, creo.
Guitarra rítmica. Uf, es precioso. Perdón, señor de la guitarra. Es que no puedo añadir nada. Sí, puedo comentar eso, que son dos covers muy distintas. Son dos covers muy distintas. Por eso también quería volver a escuchar esta parte, porque quería. Son muy distintas por el arreglo que utilizan, el planteamiento que hay. La de Yejun se sostiene más sobre la voz de Yejun. Y utiliza el mismo arreglo de la versión original. Y la de Subin. A ver, la de Subin también tiene más. Perdón. O sea, se han gastado más dinero, te quiero decir. Es que le han vuelto a hacer. Han hecho un arreglo nuevo. Y o sea, hay una persona tocando la guitarra y hay una persona haciendo los coros y hay una persona tocando el teclado. Es más pequeña. Es una canción más pequeña todavía. Es lo que decía al principio. Es más íntima. Y no hay que elegir ninguna de las dos. Es que a mí me gusta mucho la original también. Y me gusta mucho cuando salió la de Subin, me gustaba mucho el contraste. Y la versión de Yejun está hecha, obviamente, sobre la original. Lo que sí quería comprobar era cuánto lo han bajado cada uno. ¿Le ha bajado más Yejun? Esta es la original. ¿Le ha bajado más Yejun? ¿No? ¿O estoy yo flipando? Sí, la ha bajado más Yejun. Completamente libre de hacer cada uno lo que le venga mejor. O sea, lógico. También la forma de grabarla es muy distinta, tengo la sensación. No de grabarla, perdón, de mezclarla. La forma de mezclarla. Porque la de Yejun, la voz está más atrás, o sea, un poquito más abajo en la mezcla. Anyway, perdonad que me haya ido a la de Subin, pero es que me gusta tanto y me parecía un ejercicio como súper interesante el de compararlas, sobre todo por los arreglos. Son muy distintas y tienen cosas súper bonitas las dos. Es que Yejun es... o sea, la habilidad que tiene de hacer un poco lo que le dé la gana, realmente, con la voz, me parece envidiable e increíble. En fin, eso ha sido... Este es el vídeo de hoy. Hoy sí, me ha dado tiempo a escuchar dos y añadir otra. Os he hecho un poco de trampa, pido perdón. Pero bueno, me perdonaréis. Como siempre, decidme qué os parece en los comentarios. Y dame más recomendaciones.
Ya veis que yo estoy abierto a que me recomendéis cosas de Playful o de quien sea. Y me lo apunto y lo voy viendo cuando puedo. Nos vemos en la próxima. Adiós.